Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo sobre ejercicios del apartado de conformados. En este caso vamos a ver un ejercicio en torno y va a ser el ejercicio que más tiempo le vamos a dedicar. ¿Por qué? Porque prácticamente todos se hacen de la misma manera, o prácticamente todos los que vamos a presentar en este canal se hacen de la misma manera. Las fórmulas que vamos a utilizar son las mismas en fresa y en torno, las vamos a ir viendo poco a poco. Los detalles y los procesos igual son los mismos en fresa y en torno, pero como hoy es el primer vídeo y este es donde tenemos que ver todo antes de empezar a aplicar la lógica, porque al final las fórmulas no van a requerir más que lógica. Bueno, pues nos va a llevar un poquito más. Entonces vamos a empezar y vamos a leer el enunciado del ejercicio. El enunciado nos dice, básicamente, que se pretende realizar una operación de cilindrado en torno convencional de una pieza cilíndrica de la fundición. Vale. La pieza tiene un diámetro inicial de 100 milímetros, una longitud de 650, se le pretende rebajar hasta un diámetro 89 y esta es la herramienta que tenemos que tornear. Tenemos los apartados, vamos a aplicar la estrategia, la velocidad en revoluciones por minuto, vale, muy bien, todo esto. El número máximo de piezas, el tiempo y la rugosidad. Fórmulas. Fórmulas iguales, exactas para todo. Solo hay que aplicar la lógica porque los datos los tenemos. Únicamente, primera pregunta de teoría. Explicar el mecanizado. Vimos en el vídeo anterior, que es el vídeo de teoría de torno, ¿qué es un cilindrado? Un cilindrado es pasar la herramienta en la parte superior de la pieza. Los datos nos dicen que nosotros, para cilindrar, tenemos que hacer una pasada de 2,5 milímetros. ¿Qué pasa? Que eso es el radio. Ese 2,5 no se aplica en toda la superficie del cilindro. Se aplica en la mitad. Por lo que esos 2,5 que nos da el enunciado, bueno, nos lo da aquí, si os fijáis, ¿veis? 2,5 y 0,5. Esos 2,5 vamos a tener que aplicarlo 2 veces para dar una vuelta completa. Y vamos a dar 2 vueltas. ¿Por qué? Porque si queremos llegar desde los 100 milímetros a los 89, hay 11 de diferencia. Hacer eso, que es el máximo, nos va a conseguir reducir 10 milímetros de diferencia. El 0,5 restante es el acabado, nos lo da el dato, y lo vamos a aplicar otra vez 2 veces, para dar la vuelta completa. Por tanto, habremos reducido los 10 primeros milímetros con el proceso de recortar 2,5 por radio y además le añadimos el acabado para tener esos 11 milímetros de reducción. Es una parte teórica, yo creo que está bien explicado en teoría, pero bueno, pues lo comento para que nos hagamos una idea de lo que pone ahí, ¿no? Y ahora ya pasamos a la primera fórmula, esta es la que vamos a usar. Velocidad de corte es igual a pi por diámetro por n. Vamos a ver la explicación teórica. Vale, os lo dejo aquí para que la queráis, para que la quiera ver. Y ahora vamos a aplicar la fórmula. Si os fijáis, pi es una constante, el diámetro lo tenemos, la velocidad de corte nos la da el enunciado, 145 metros por minuto. ¿Qué ocurre? Que nosotros el proceso lo hacemos en 2 partes. Primero hacemos los desbastes, es decir, toda la parafernalia que os he contado antes de los 10 milímetros es un desbaste. Va a tener un diámetro, 100 milímetros. Y luego hacemos el acabado, que tendrá otro diámetro. Es decir, primero hicimos los 10 y luego, cuando ya habíamos reducido 10 milímetros, hicimos el milímetro restante para llegar a los 11 que queríamos. Tenemos la velocidad de corte, tenemos el diámetro, tenemos pi. Solo hay que aplicar n. Despejaremos, enviamos pi por el diámetro dividiendo la velocidad de corte y nos quedaría algo tal que así. En los desbastes sería esto. 145 metros por minuto partido pi por 0,1 metros por revolución. Metros, 0,1 metros. Hemos tenido que cambiar la unidad porque recordamos que nos están dando revoluciones por minuto. Nosotros tenemos 145 metros por minuto y por comodidad de tener los minutos ahí, vamos a tener que cambiar abajo los milímetros a metros. Entonces, el primer desbaste sería eso, 145 partido pi por 0,1, que da 461. Pero el enunciado nos dice que son múltiplos de 50. Por tanto, tiene que ir desde 50, 100, 150, 200, 250
Así que la primera gama de velocidades del torno va a ser 450 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque no podemos inventarnos más revoluciones de las que hay y tenemos que aproximarlas a las que ya tenemos. Por tanto, el número más cercano divisible entre 50 a 461 es 450. Y lo mismo será con el acabado. ¿Qué pasa con el acabado? Que el acabado tiene un diámetro diferente. Tiene 90 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque le hemos reducido 10. Por tanto, el acabado aplicará la misma fórmula, pero partido pi por 0,09 metros partido revolución. Esto da 654, aproximado a 50, pues 650. Apartado C nos pide el número máximo de piezas que se puede mecanizar con el filo de una herramienta. ¿Qué le pasa? Vale, el número de piezas, vamos a ver las fórmulas, se calcula con el tiempo total por filo y tiempo por pieza. Entonces tenemos que ir paso por paso hasta conseguir pues, el tiempo total por filo y el tiempo total por pieza. Aquí os dejo la parte teórica. ¿Cómo conseguimos sacar las T's? Las T's son la longitud partido la F grande, que es la resultante de despejar nuestro avance, ¿vale? Entonces, tenemos la N, sí. Tenemos la Z, también. ¿Tenemos la F? Sí. Nos la da todo el enunciado. ¿Cómo vamos a sacar el dato que nos interesa? Vale. Nuestra F pequeña está aquí, fijaros. 0,3. La da el enunciado. Entonces, si tenemos 0,3, sabemos, además, que la N son 450 en el desbaste, porque recordamos que al haber hecho dos procesos, desbaste y acabado, hay que sumar ambos. Y la Z, bueno, pues en este caso no lo usaremos. Tenemos que nuestra primera F va a ser 0,3 por 450. Y lo mismo con el acabado, es decir, 0,15, que es lo que nos da el dato inicial, por 650. Y entonces tenemos ambos tiempos, el de desbaste y el de acabado. La longitud es la misma en todas, 650, nos lo da el enunciado también, pero ¿qué diferencia hay en el desbaste y en el acabado? En el desbaste vamos a tener que hacer eso 2 veces. Es lo que explicamos en el proceso. Entonces, 650 por 2 partido nuestro dato que acabamos de obtener, 9,6 minutos. Y en el acabado, pues tenemos lo mismo, 6,67 minutos. ¿Qué pasa? Ahora es cuando sacamos las piezas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar el tiempo total de la pieza. Lo que nos ha llevado. ¿Y qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado el proceso del primer desbaste, el proceso del segundo desbaste y el proceso de acabado. Es decir, el tiempo de desbastes, ya calculamos los dos a la vez, más el tiempo de acabado. 16,3 minutos. Pero nos dicen que el tiempo total por filo son 60 minutos. Es la vida de la herramienta. Es decir, 60 entre 16 implicará 3,68 piezas. ¿Por qué redondeamos a 3? Porque tenemos piezas. Piezas es una unidad única de medida. No podemos redondear a 4 por muy cercana que sea porque no hemos usado 4 piezas. Hemos usado 3. Por poco no llegamos a usar la cuarta, pero no la hemos llegado a usar. Entonces redondeamos al número pequeño cercano al número. En este caso es el 3. Por tanto, en total nos ha llevado 3 piezas. Apartado B. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar las piezas que se pueden mecanizar con un solo filo? En el apartado anterior nos decía, cada pieza, el cambio de piezas en el torno dura 2,5 minutos. Vale, nosotros hemos usado 3 piezas. 3 por 2,5. Entonces tendremos 3 por 16,3 más 2,5. Lo metemos todo en un paréntesis, sacamos factor común el 3, 56,4 minutos. En total nos ha llevado a hacer el mecanizado con un solo filo. Por último, la rugosidad. Muy fácil. Una fórmula, pero es que de 3 miembros y una es una constante. Es esta. Nuestra F pequeña, ya calculada. ¿Por qué? Porque la del acabado nos la da el enunciado. Nuestro radio, que nos lo da este enunciado, y el otro es una constante. Por tanto, la rugosidad va a ser el resultado de 0,15 al cuadrado partido 8 por 1,2. 0,0023 milímetros. Hemos redondeado un número más bonito, pero da igual, podemos dejarlo en milímetros, que también está bien.
Y esto sería, bueno, pues el primer vídeo de ejercicios. Ahora vamos a ver otro y luego empezaremos con el tema fresados. El tema fresados tendrá también sus vídeos de ejercicios, pero es que se sacan de la misma manera. Por tanto, haber entendido todo lo que hemos hecho hoy implica que vamos a poder saber hacer lo que va a venir a partir de ahora. Espero veros en el próximo vídeo y un saludo.